Estimados amigos, buenas tardes. Yo soy autodefensa. Todos somos autodefensas. Pero ¿por qué razón digo que todos somos autodefensas? Cuando escuchamos la palabra autodefensa, a la mayoría de las personas lo primero que le viene a su mente son los grupos de autodefensa en Michoacán. Existe la inquietud en todos los estados de la República del avance de la inseguridad pública y de la impunidad. En todos los sectores, en todas las clases sociales de este hermoso país, existen lo que yo denomino los 3 cánceres que son responsables de todas las desgracias que nos ocurren lamentablemente en el país. Estos 3 cánceres son la corrupción, la violencia y la impunidad. La corrupción y la impunidad son un problema fuerte en México, con el que parece que ya estamos acostumbrados a vivir, y eso es muy grave. Hoy en México se ha comprobado que el poder y la corrupción se conservan gracias a la impunidad. Para que éstas sean abatidas, la sociedad tiene que fungir como un eje, ser el corazón mismo del derecho y con ello conjuntar las fuerzas para derrocar la anuencia infame que atañe y en ocasiones opaca al órgano colectivo más importante y motor del país, la justicia. México sufre, estimados amigos, su peor crisis en la aplicación de la ley y los funcionarios públicos son los principales actores y promotores de actos de corrupción. La degradación moral de los políticos de todos los partidos, de todos los ámbitos en este país es imparable, salvo escasas y honrosas excepciones. El concepto de autodefensa, en mi opinión, ha sido malentendido, mal enfocado. Todos los ciudadanos somos de alguna u otra manera autodefensas en este país. Todos de alguna u otra manera hemos tenido que autodefendernos en alguna circunstancia en nuestras vidas y muchos lo siguen haciendo todos los días. Por eso, todos somos autodefensas. Todos los días salimos a las calles a autodefendernos de la corrupción, autodefendernos del abuso de autoridad, de la falta de legalidad, de la apatía y de la indiferencia de quienes debieran procurarnos justicia, autodefendernos del acoso, de la intimidación, de los secuestros, de las extorsiones, autodefendernos y defender a los nuestros, porque lamentablemente en la mayoría de los casos las autoridades no cumplen con sus funciones y muchas veces, estimados amigos, están coludidos con los criminales. Todos, desde nuestras propias trincheras, hemos sido víctimas en algún sentido de la violencia que impera en el país. ¿Cuántos padres no siguen buscando a sus hijos desaparecidos? ¿Cuántas personas están siendo extorsionadas? ¿Cuántas personas en estos momentos están siendo levantadas, secuestradas? ¿Cuántas personas han sido y son víctimas de trata? ¿Cuántos migrantes siguen siendo vejados, ultrajados y despojados por su tránsito en México? ¿Cuántos empresarios están siendo extorsionados con el fin de conseguir un permiso para abrir un negocio? ¿O a cuántos les han cerrado esos negocios porque no se quisieron mochar? ¿Cuántos microempresarios han tenido que cerrar sus negocios porque simplemente ya no soportan las extorsiones? Y no solo de los criminales. ¿Cuántas personas están siendo víctimas en estos momentos de cualquier otro delito y simplemente tienen que autodefenderse porque no existe en este país la aplicación de justicia? ¿Cuántas veces hemos informado que ciudadanos ante la ausencia de autoridad han tenido que autodefenderse en sus colonias, en sus municipios, en sus estados, creando rondines de vigilancia con palos, con machetes? Y no, la violencia no solo está presente en Michoacán. Volteen su mirada a Guerrero, a Tamaulipas, a Veracruz, a Morelos, a la comarca lagunera, etcétera, etcétera, etcétera. Y no porque no lo escuchen en los noticieros estelares signifique que no está pasando nada. Simplemente cuántas personas han tenido que desplazarse, abandonar sus estados, sus hogares, autodefenderse para escapar de la violencia. Cuántas personas han tenido que abandonar el país. Y no estoy exagerando ni estoy haciendo drama. Estoy simplemente siendo realista e informando la verdad, la realidad
que sucede lamentablemente en este país. Una verdad que muchos intentan minimizar, o mucho peor, que muchos intentan ocultar. ¿Cuántos mexicanos en este país nos sentimos indefensos, vulnerables, olvidados, humillados, vejados? ¿A cuántos no nos han pisoteado nuestros derechos más fundamentales? ¿Cuántos estamos dispuestos a gritar, ya basta? Por eso digo y reitero que todos somos autodefensas y que no debemos vincular esta palabra única y exclusivamente con los valientes ciudadanos que tuvieron que tomar las armas para autodefenderse en Michoacán. Además, estimados amigos, es muy importante que sepan que existen fundamentos constitucionales de las autodefensas. El derecho a la autodefensa es un derecho humano de primera generación y surge con el hombre mismo. Cuando nos organizamos para vivir en sociedad, tuvimos dos objetivos principales: no matarnos entre nosotros y tener quien dijera quién tenía la razón al haber un conflicto. Por eso se afirma con razón que el Estado, como organización social, tiene razones para existir: seguridad pública e impartición de justicia. En las sociedades modernas surgidas de la Revolución Francesa, se toma como fuente del derecho de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y de los Ciudadanos. En su artículo 2 señala que los derechos fundamentales del hombre son los siguientes: derecho a la vida, a la propiedad, a la seguridad y el derecho a rebelarse contra la opresión. El Estado tiene tres componentes: territorio, pueblo y gobierno. El único que puede cambiarse por ineficiente o por no cumplir con su fin es el gobierno. Hay dos artículos en la Constitución que nos señalan nuestro derecho a defender a México, aún en ausencia de gobierno. El artículo 35, que señala los derechos de los ciudadanos mexicanos, dice que tenemos derecho a formar parte de la Guardia Nacional, y el artículo 36 señala que es también nuestro deber formar parte de dicha Guardia Nacional. Y no se equivoquen los malvados, no estoy llamando a la revolución armada o a la insurgencia, estoy llamando a una revolución de conciencias. Ustedes, malvados, son la minoría en este país, solamente que su maldad, sus acciones han hecho más ruido, y es por eso que las voces de los buenos, que somos más, no se ha podido escuchar. Pero ha llegado el momento de que seamos escuchados. Estimados amigos, por medio de este pequeño espacio, dentro de la inmensidad de las redes sociales, queremos hacer una campaña social sin precedentes. Necesitamos unir fuerzas, unir nuestras voces, necesitamos de su ayuda, y es que si no nos ayudamos los unos a los otros, jamás vamos a salir de este infierno. Mándenos por favor sus testimonios explicándonos por qué razón ustedes también son autodefensas. Pueden ser en video o en un audio o con una imagen, como ustedes gusten. Lo importante es su testimonio. Todos los testimonios son igual de importantes y todos serán recibidos y difundidos con mucho respeto. Mándenos sus testimonios a grillonautas@gmail.com y esperen noticias, estimados amigos, porque esto apenas comienza, pero sin su ayuda definitivamente no será posible. Sin embargo, confiamos y creemos que este tema es un asunto de interés nacional y es un asunto que merece toda nuestra atención y toda nuestra solidaridad. Muchas gracias por su atención, estimados amigos, y que Dios los bendiga. Por favor, no dejen de enviarnos sus testimonios. Hasta pronto.